Buenos días, el día de hoy realizaré una entrevista a... Mi nombre es César Rivera, bueno, es Alfonso Rivera, soy médico recién egresado. Mucho gusto y gracias. Igualmente. A ver, comencemos con por qué iniciaste la carrera. Ahora, Pillo, ¿por qué escogiste la carrera de medicina? Muy bien, pues bueno, realmente yo desde que era niño, desde que tengo uso de razón, en realidad he tenido contacto con el gremio. En ese proceso, pues pude ver muy de cerca, te comparto, mi familia, aparte de mi mamá o en la familia, hay 4 médicos y desde que yo era chico ellos ya están graduados y ya ejercían. Entonces, desde ese entonces, pues yo crecí como en ese círculo. Eh, eh, Mis papás no están enfocados en eso, en el área de medicina. Sin embargo, yo crecí viendo ese ejemplo y me gustaba mucho esa parte humana, esa parte también de poder dominar un conocimiento tan grande, y también el aspecto de decir, pues, un paciente venía con alguna situación clínica complicada y yo le pude dar una solución y es algo que te puede llenar mucho, ¿no? Lejos de lo que a lo mejor un médico puede ganar económicamente, lejos de la imagen del médico como en la sociedad que a lo mejor últimamente está un poco deteriorada, lo reconozco, pero lejos de eso, el que el paciente diga gracias es algo que vale más que cualquier otra cosa. Y entonces yo creo que enfocado a eso, que desde que yo fui pequeño, crecí viendo el desarrollo de un médico, cómo podía ayudar a los demás, el conocimiento que podía dominar. Yo creo que enfocado a eso fue lo que más me motivó y me interesó muchísimo a aprender cómo funciona el cuerpo, pero más allá de eso, cómo puede tener alguna alteración y se puede solucionar mediante algún tratamiento, alguna cirugía, algún procedimiento. Y como mencionaste, así como ya estabas familiarizado un poco con el ámbito laboral de un médico, te llamó más la atención y aparte de las motivaciones, como dices tú, de poder salvar la vida a una persona y después que en algún momento dado te la llegas a encontrar y te diga gracias por salvarme la vida. Así es. Ok, Sí, el simple hecho de que el paciente se vaya con una sonrisa y se diga gracias, de que en algún lugar te encuentren y porque me ha pasado, digo, es muy poco, tengo en mi práctica médica como tal, tengo 2 años por el servicio del internado, pero en ese tiempo tan corto ya me he encontrado conocidos, gente en otros lados que me reconoce y a lo mejor a veces yo no me acuerdo, vemos tantos pacientes, pero tienes como ese reconocimiento y se siente bien. ok. Sigamos con otra pregunta que es, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado en alguna práctica o guardia? Pues lo más difícil para mí es, es que, pues bueno, a mí me tocó alguna vez en el internado médico, que es el proceso en el cual el médico, vamos a decirlo así, realmente pone en práctica todas sus habilidades y lo aprendió en la carrera, y es como el primer contacto con los pacientes, hacemos guardias, toda esta parte. En una guardia me tocó a mí estar en urgencias pediatría y tenemos el servicio llenísimo, el piso estaba lleno y, y llegó o sea, todo estaba lleno y no contábamos con cirugía pediátrica. Entonces llega un paciente, un niño de aproximadamente 7 años con un cuadro de apendicitis. Podrá sonar algo muy básico y también es un buen ejemplo para que ustedes se hagan una idea. Un paciente con apendicitis, pues si pasan las horas y pasa el tiempo, le puede dar peritonitis, peritonitis, que es como, perdón, la fase más avanzada de muchas de las situaciones quirúrgicas abdominales agudas, o sea que se tienen que solucionar en horas y si se puede en minutos. Eh, y la peritonitis es como la fase más avanzada donde el paciente puede tener una infección y puede extenderse a todo el abdomen y el paciente puede morir. Y entonces, pues teníamos todo lleno y yo tuve que salir y decirle, disculpe, tengo todo lleno, no tengo cirugía pediátrica y el niño se retorcía el dolor.
la apendicitis cursa con un cuadro muy doloroso. Entonces, esa parte digo, sí me llegaron pacientes con baleados y lo que uno vive, ¿no? Pero esa parte me costó mucho de decirle, ¿sabe qué? No, un pequeñito, grave, con una situación clínica que si no lo metes a quirófano con un cirujano pediatra, puede incluso fallecer y negarle la atención. Fue difícil, pero tuvo que ser así. Al menos le di recomendaciones de otros hospitales más cercanos y, y pues bueno, se fueron corriendo prácticamente. Estaban dentro del tiempo correcto para alcanzar a llegar a un hospital y de ahí para poder alcanzar a ir a otro. Clínicamente no se veía tan avanzado, pero fue difícil negar la atención a un niño de esa edad y en esa situación, ¿no? Sí, me imagino que debe haber sido mucha presión, yo creo que por parte del familiar que le acompañaba al niño. La preocupación más que nada, ¿no? Es que tú eres su esperanza, tú eres su esperanza. Ellos tienen un problema grave y saben que algo pasa porque el niño se retorce el dolor. Pero entonces yo lo revisé clínicamente y dije, es apendicitis, pero no tengo el personal. Y fue la situación. Porque digo, no es prudente que yo como médico general lo haga algún procedimiento quirúrgico de ese nivel y sería irresponsable de mi parte. Fue Sí. así. ¿Podrías darme algún ejemplo o algunos ejemplos de cómo se realiza cualquier tipo de sutura o de las suturas más básicas? Pues podríamos hacer repaso de una sutura con un punto simple. Primero que nada, pues el paciente llega y te dice, puede llegar súper corriendo porque puede ser una herida pues grande o que puede comprometer la vida, o puede ser una herida pequeña pero que pues efectivamente requiere de un seguimiento médico. Entonces, algo súper básico, por ejemplo, que tengan una herida en algún área de la mano. Y entonces, pues, tú tienes, mira, aquí tengo una hojita, aquí lo voy a, tú tienes la herida, primero que nada. Entonces ya llegas y la ves. ¡Pum! Se ve muy básico, pero pues ahí está. ¿No? Vamos a pensar que es el brazo. Vamos a pensar que aquí va el bracito del paciente. Y en esta parte de acá, digo, los médicos no siempre somos los mejores dibujantes. Este es el brazo del paciente. Aquí iniciará como que la manita. Iniciaría, perdón, y vamos a pensar que ahí fue la cortada. Y entonces ves ahí la pérdida de continuidad de la piel, que es lo mismo que una herida. Lo primero que tienes que hacer es preguntar, ¿qué le pasó? ¿Por qué razón? Porque es muy variable. Si el paciente se cortó con un vidrio, si el paciente se cortó con un metal, o si el paciente esa herida es porque lo mordió un perro. Es muy variable. Te pongo esos 3 ejemplos básicos. Entonces, si el paciente, por ejemplo, se cortó con un metal, hay que aplicar vacunas especiales, como la antitetánica y toda esta parte, para que no le genere problemas, y preguntar si ya se ha vacunado antes y si, de ser posible, que nos permita su cartilla de vacunación para poder corroborar que ha sido esa vacuna. Y ya con eso, pues ya te quedas tranquilo y dices, ya no le tengo que dar dosis antitetánica por el riesgo que existe, ¿no? Porque yo no sé si ese metal estaba oxidado. Pero ahí, pues al final se puede proceder a después de checarlo o en el proceso checando lo de la vacuna, hacer la sutura. El otro ejemplo que te puse es la del perro. Si un perro muerde a una persona, no se tiene que cerrar, no se tiene que hacer una sutura. Y entonces, cuando yo era estudiante de medicina, me quedé así de, ¿qué? O Sí, sea, le voy a porque dejar abierto, precisamente. Dices, ¿le voy a dejar abierto qué? Efectivamente, le tienes que dejar abierto. Si lo muerde un perro, y si lo muerde un humano, peor, aunque tú no lo creas, el humano tiene bacterias, o bueno, dentro, recordarás, tenemos flora. En la piel, flora intestinal, tenemos, bueno, en el tracto digestivo tenemos flora intestinal especial para defendernos de microorganismos en la piel, en todos lados, ¿no? Entonces también la boca la tenemos, si mordemos a alguien, todas esas bacterias de nuestra flora afectan esa pérdida de continuidad y esa herida. Entonces, si te muerde un perro, mucho más si es un humano, no se debe, y aunque sea muy chistoso, que tenemos una bacteria nosotros en la boca. puede haber casos. Pueden haber casos, hay riñas ahí complicadas a veces. Sí. No se puede cerrar, no se puede suturar, hay que dejarlo abierto y es un cierre por segunda intención, es decir, se van a hacer curaciones continuas y entonces poco a poco va a ser más lento que si se hiciera con una sutura, pero poco a poco se va a ir solucionando, poco a poco va a ir afrontando, haciendo la limpieza continua y
y te digo, no podemos cerrar porque si no estaríamos encapsulando un cúmulo de bacterias importantísimo y sería problemático para el paciente. Se va a llenar prácticamente de pus, no técnicamente dicho, pero se va a llenar de pus, vamos a tener que volver a abrir y se va a infectar. ¿Por qué? Porque las bacterias no vamos a poder con ellas, básicamente. Por otra parte, y el ejemplo más básico que se cortó con vidrio, tú revisas y no tiene ningún cristal pequeño, si no lo retiras. Y bueno, ya que se cortó con vidrio, pues no hay riesgo de mucho más que tenga un cristal ahí. Otra parte importante, ¿hace cuánto se cortó? Si pasaron más de 12 horas, tiene que ser un riesgo por segundo, tiene que ser un cierre por segunda intención, igual supervisado por un médico. O en su defecto por una enfermera, pero idealmente por un médico. Pero bueno, aquí nuestro ejemplo va a ser, paciente se corta con vidrio porque golpeó la ventana y pum, se cortó con el vidrio, ¿no? Y tiene 3 horas que se cortó, no hay problema, le podemos hacer sutura. Entonces, para la sutura vamos a ocupar unas pinzas de corte, unas pincitas de corte, aunque se vea muy básico, van a ser como así, que es con la que vamos a cortar la sutura cuando acabemos de hacer el nudo especial de sutura. Vamos a ocupar unas pinzas, que son como de esta manera, aunque se vea muy básico, unas pincitas con dientito, así les llamamos, y las pincitas ahí se van a ver al lado de la tijera, unas pincitas como estas, así, que es con la que vamos a sujetar la piel. Vamos a necesitar pues propiamente la sutura que cuenta con una aguja curva y está ahí el hilo, ¿vale? Ahí está la sutura que cuenta con una aguja curva y ahí está el hilo. Y idealmente vamos a tener que necesitar de una inyeccióncita con algún anestésico. ¿La razón de que la aguja sea curva es algo específico o...? La aguja es curva con la intención de que al ser curva nosotros tomemos el tejido, por ejemplo, y salga hacia el exterior. Si la aguja es curva, al estar curva y meterla, va a salir al exterior y no va a afectar más el área del traumatismo, de la herida. No sé si me expliqué. O sea, al ser curva, aquí está uno de los lados de la piel que tengo que afrontar. Entonces, al ser curva, va a entrar y cuando vaya saliendo, va a salir completamente curva hacia el exterior. Y esto va a permitir que no, cuando eran rectas hace muchos años, las pasaban y pum, a veces lastimaban más al paciente y podía ocurrir. Entonces, de forma curva es mucho más fácil porque tú la vas a meter y nada más la vas a girar un poquito, la vas a agarrar con la pinza y pum, va a salir al exterior. Por esa razón. Es curva para facilitar un poquito, digamos, el trabajo y para no crear más heridas al paciente. Exactamente. En medicina, el principio básico lo primero es no dañar. Lo primero, siempre. Hagas lo que hagas. Y para mí, pues se volvió algo de la vida. Lo primero es no dañar. Y ya después, pues tienes aquí tu jeringuita y tienes lidocaína, ¿no? Entonces, idealmente, en la parte de la herida, vas a infiltrar un poquito de lidocaína, pum, con la jeringuita. Vas a infiltrar desde aquí afuera, le va a doler al paciente efectivamente, pero eso va a hacer que durante la sutura le duela menos. Vas a infiltrar, pum, pum, pum. Hay que esperar 2 a 3 minutos. Yo he visto casos en que todo el mundo anda apresuradísimo y ni cuenta el tiempo. Y entonces le puso el anestésico, que puede ser lidocaína, por ejemplo, al 5%, y no se esperó. ¿Y de qué sirvió si el fármaco no ha hecho su efecto? Entonces le pones la lidocaína, te esperas 2 a 3 minutos, tocas, el paciente tiene que sentir, porque va a seguir sintiendo, pero no le va a doler. Al paciente le va a dejar de doler, pero va a seguir sintiendo que algo le mueves ahí, pero sin dolor, porque el anestésico quita solamente el dolor, no la sensación. Es especialmente la lidocaína, los ocupamos para suturas externas. Por otra parte, pues, también era importante, se me estaba pasando mencionarlo, hay que corroborar que en la incisión o en el corte que se hizo el paciente, en el traumatismo, no esté implicado también el músculo. Cuando esté implicado el músculo, hay que utilizar una sutura especial absorbible para el músculo, porque no vamos a abrir la piel para quitar la sutura del músculo, ¿estamos de acuerdo? Y ya después, pues bueno, prácticamente con las tijeras vamos a tomar la sutura
y con las pinzas vamos a tomar el extremo de la piel y con las pinzas vamos a levantar ese extremo y vamos a meterla, bueno, sería en ese sentido, vamos a meter la aguja y la sutura. Vamos a soltar con las pinzas ese extremo ya que pasó de aquí para acá, y luego con las pinzas vamos a tomar el extremo inferior y vamos a meter igualmente. Pero en este caso sería de adentro hacia afuera. Primero aquí entramos de afuera hacia adentro y luego de aquí iríamos de adentro hacia afuera y vamos a salir por aquí. Me gustaría tener las pinzas para mostrar especialmente cómo se hace el movimiento del nudo, pero no las tengo ahorita, perdóname. Si las tuviera aquí a la mano, pero se quedó en el consultorio por ahí, pero bueno, aquí en casa lamentablemente no tengo ahorita las pinzas, las dejé porque se les tiene que dar su limpieza especial para que no afectemos al paciente. Y se hace el nudo especial y pues hay nudos simples en el que se va cerrando cada uno, por así decirlo, y hay nudos continuos en el que tú vas a ir cerrando todo y al final aplicas un jaloncito y se va a apretar todo. ¡Pum! De la que te hice idea, pues es de un simple. Entonces se hace un simple y el nudo, un simple y el nudo, un simple y el nudo, bueno, con las pinzas especialmente, y hay unas continuas que haces, entras, al final haces el nudo, jalas y ya, aprieta bonito la piel. Cada que se realiza el nudo en el punto simple, ¿se tiene que cortar? Así es, cuando es el punto simple es precisa esa información. Te decía, haces el nudo, cortas, continúas del otro lado, vuelves a entrar, haces el nudo, cortas. Digo, me gustaría tener alguna cosa para hacer el ejercicio, pero bueno, esto es un poquito más, espontánea la situación, ¿no? Y entonces, pues, otra parte importantísima es hay que hacer la limpieza antes y después, para que no se quede toda la sangre antes, para quitar todo lo sucio. Como te dije, hay que corroborar que no haya cristales, el ejemplo que te puse, que no haya cristales, suciedad, se limpia, se acaba y ya se limpia la piel, ya nada más. Y se le da al paciente un antibiótico porque, aunque sea nada más vidrio, puede tener alguna infección. Entonces, en la mayoría de los casos hay que dar un antibiótico. Perdóname, tal vez no te muestre lo que yo quisiera, pero así a grandes rasgos sería eso. Ok. ¿Cómo se realiza RCP en una situación ya sea de calle? Sí, de calle, podemos llamarlo. Ajá. Pues es una pregunta que podría tener respuestas muy amplias o una respuesta muy, muy amplia, pero en general, pondríamos el ejemplo. Tú me decías de calle, ¿no? Está el paciente, está la persona tirada. Yo digo paciente porque pues es la costumbre, pero pues para cualquier civil es una persona tirada. Entonces, lo primero es zona segura. ¿A qué nos referimos con zona segura? La gente tiene que, resguardar el espacio necesario, porque aunque tú no lo creas, el que la gente se conglomere causa una situación térmica complicada. El paciente tiene que estar, en caso de que continúe respirando, captando lo mejor que sea posible el oxígeno. No sabemos qué le pasó. Preguntamos rápido, ¿qué le ocurrió? De pronto cayó. Vale, pues nos agachamos, le tocamos el pecho al señor y le decimos, señor, con un poquito de fuerza, señor, ¿me escucha? Señor, ¿me escucha? No me escucha. Y de ahí tienes que tú designar como tal tareas. A ver tú, el primero que te encuentres que lo veas con disposición. Marca una ambulancia. ¿Ya le marcaron? Sale. A ver tú, busca al familiar. Búscalo, pregunta, ¿alguien sabe el familiar? Entonces, designar tareas para que avancemos, ¿sale? Para que logremos avanzar y ver si le podemos dar alguna esperanza. Si el paciente respira, puede ser que tenga nada más alguna alteración de la conciencia, y dices, bueno, pues una situación, el paciente, yo noto en el tórax, cuando le dije, señor, me di cuenta que el tórax inspiraba y expiraba. Entonces el paciente respira, no hay situación. No tengo por qué darle RCP. El paciente no respira, ahí sí es necesario darle RCP. Es súper importante. Hay incluso videos en YouTube de gente que le hace RCP a un paciente que está convulsionando, no, a un paciente que convulsiona, que tiene movimientos continuos, que nosotros como médicos, perdón, si no que la libreta, le llamamos movimientos tónico-clónicos, y el paciente convulsiona, ahí no hay que dar, si el paciente tiene movimiento y respira, no hay por qué dar RCP, porque el RCP, ahora te voy a explicar un poco más su función. Entonces, después de ahí, lo correcto es decir, bueno, vamos a ver, si el paciente respiró, nada más tu circuito, de gente que te está apoyando, ya se le marcaba la ambulancia, ya le avisaron al familiar, ya viene, sale.
y seguimos en espera, corroborando que el paciente respire. Vamos a pensar que desde el inicio el paciente no respiraba. Entonces ahí es cuando, permítame un segundo, súper rápido. Te digo, el paciente entonces no respiraba, ¿no? Entonces ahí es cuando, ahora sí hay que hacer RCP. Cuando no respira, no responde, ahí sí que hace el RCP. Y el RCP debe de ser 2 por 30. ¿A qué me refiero? A que, o bueno, idealmente debería de ser así. Darle 30 compresiones. Las compresiones tienen que ser de 5 centímetros, su calidad, su forma, la fuerza que le aplicas. Debe de ser de esa manera. Debe de ser con los codos completamente extendidos y la fuerza va en aventar los hombros. Hay gente que hace esto. Hay gente que hace esto. Eso no es un RCP efectivo. El RCP efectivo alinea los codos y entonces la fuerza va en los hombros. Eso ayuda a la compresión, ¿no? Exactamente, para que se logren los 5 centímetros. Y entonces en el RCP, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ideando la posibilidad de que si no hay respiración, si no hay conciencia, el corazón ya dejó de latir. Como médicos nosotros pues sí podemos corroborar de verdad si el corazón está latiendo, pero una persona, pues no podría siempre corroborarlo. Mientras que no respire, se podría hacer el RCP. Si el paciente responde en el RCP, lo dejamos de hacer, ¿no? Y entonces, brazos bien extendidos en el tórax, nos comenzamos a recargar, nos ponemos encima de él, obviamente, lo centramos en esta área de aquí, es que sería idealmente el RCP. Podríamos decir que unos 10 a 15 centímetros debajo del cuello tal vez, y la función es, o el enfoque es decir, no está latiendo el corazón, pues nosotros con el RCP vamos a suplir la función del corazón. Y entonces vamos a lograr que el corazón oxigene o lleve oxígeno al cerebro y entonces el paciente responda y regrese, ¿vale? ¿Hay algún tiempo límite en el que se puede realizar el RCP en situación de calle? Pregunta importante. Un paciente que tiene más de 15 o 20 minutos sin responder, sin nada, hay que considerar que la función del sistema nervioso central se deteriora después de 5 a 10 minutos de no tener oxígeno. Entonces, un paciente que tiene ahí más de 20 minutos sin responder, que se corroboró que hace 20 minutos no tenía nada, mucho más, y ya pasó más de media hora, en primera, lo más seguro es que sea obsoleto el RCP. En segunda, es un paciente que si sale adelante, va a salir adelante con daño mental. Porque ese tiempo que se quedó sin oxígeno y sin sangre el cerebro, le está afectando y está dañando áreas del cerebro. Entonces, idealmente tendríamos que corroborar cuánto tiempo tiene ahí y hacer la idea de si realmente sería opcional hacerlo o no. Esa sería la situación. ¿Qué otro punto es importante? Pues creo que tienes alguna duda más. En este caso, ¿cómo es el protocolo dentro de un hospital para realizar RCP? Pues bueno, el RCP en un hospital es diferente. Voy a intentar ser un poquito más, resumirlo un poco más. El RCP con un paciente se da cuando hay depresión respiratoria. Volvemos a lo mismo. No está respirando el paciente. Puede ser por esa razón o bajo esa razón. El ejemplo que el paciente simplemente no esté respirando y lo tenemos que realizar porque es probable o muy probable que el paciente haya caído en paro. Ahí contamos con los monitores, ¿vale? Entonces en el monitor vamos a ver, vamos a ver una falta de ritmo cardíaco y después el mismo monitor, si es más especializado, nos va a hablar de que el paciente no está respirando. Entonces ahí es cuando procedemos, ¿no? Y ahí ya contamos con un carrito rojo, el equipo de enfermería corre, perdón, es que creo que mi teléfono dice que tiene 10% de pila. Ahí contamos con un carrito rojo, el equipo de enfermería corre, hay fármacos especializados para hacer que el corazón responda más rápido, y entonces puede ser por simple depresión respiratoria. ¿Y ahí por qué podría ser? El sistema nervioso central tiene una parte que es autónoma. Estamos de acuerdo que cuando tú duermes no eres consciente de tu respiración. Y eso es porque mientras que dormimos el sistema nervioso central autónomo lo hace solito. O sea, hay un punto en que el sistema nervioso central autónomo no lo puede hacer. Y entonces el paciente tiene la depresión respiratoria. Otro ejemplo puede ser un paciente que por cualquier padecimiento se para. La frecuencia cardíaca se incrementa y el corazón está todo lo que da. La presión arterial puede bajar mucho o subir mucho. Y entonces hay un punto en que todo se satura y ¡pam!, se para el paciente. Entonces ahí contamos con los monitores y contamos con el apoyo de enfermería porque como
como enfermería tiene, no sé, 3, 6 pacientes a cargo, pero muchas veces un médico tiene 40 o 50 en las noches, por ejemplo, 1 o 2 médicos. Entonces, contamos con el enfermero para que nos avise y se inicie el protocolo. Entonces, ahí el enfoque es diferente, contamos con monitores, digo, puede ser por depresión respiratoria enfocada a que el cerebro ya no está pudiendo respirar, ya no está pudiendo mandar el estímulo para la respiración, a que la paciente tenga alguna condición clínica que simplemente con falla multiorgánica de muchos órganos, entre esos órganos pues están afectados los pulmones y ya no hay respiración, podría ir enfocado a eso, pero contamos con los monitores y de ahí damos seguimiento. En este caso, cuando ocupan como ciertas bombitas que luego se ven en los programas, esas bombitas, y que realizan una intubación, ya no se puede realizar ningún tipo de RCP, ¿verdad? Sí, sí se puede. Hay pacientes que aún intubados caen en paro. El tubo, el ventilador manda aire con oxígeno y quita el aire con dióxido de carbono. Recordaremos ese ejercicio, ¿no? Inspiramos oxígeno, expiramos dióxido de carbono. Entonces desecha el aire, con dióxido de carbono y mete oxígeno y respira por ti porque pues tú no puedes, y se le ceda al paciente para que no haya ahí como que un relajo, ¿no? Entre esta parte, el paciente está sedado. Entonces, hay un punto en que el paciente tiene tanta depresión respiratoria o tanta depresión general en la que el paciente cae en paro aún intubado, aunque depende qué tan sedado esté. Si el paciente está muy sedado, totalmente sedado, pues hemos escuchado a los pacientes que tardan en coma 30 años, porque el aparato respira por ellos. Pero hay pacientes que tienen una intubación media, con fármacos más relajados y no dependen totalmente de la máquina. Entonces, ellos se paran y aunque la máquina está, se paran porque se paran. Entonces, también eso es algo importante. Ok. Cambiando un poquito de rumbo, dime qué tanto ha cambiado tu vida siendo médico. Pues ha cambiado mucho. Cuando yo estaba en el internado, hacíamos una guardia cada tercer o cuarto día, dependiendo del rol. Y cuando vas a hacer una guardia, pues entras a las 7 de la mañana y el siguiente ya no sabes ni a qué hora sales, no duermes el 90% de las guardias. A veces desayunas y de pronto no comiste, no cenaste y hasta el siguiente día vas desayunando. Entonces, en primera, mi familia prácticamente poquito a poquito dejó como de considerarme y es como que pues cuando puedas porque tienes guardia, ¿no? Eso fue como esa parte del decir, pues él es médico y cualquier invitación es como que, oye, si puedes, no tienes guardia. Entonces, en esa parte, y todos comprensivos, ¿no? Todos súper comprensivos. Esa parte de las ocupaciones y de las responsabilidades, porque los roles continúan y si te tocas guardia en sábado, te tocan sábado, y si te tocan domingo, te tocan domingo, ¿no? Entonces, los roles continúan y es como que, pues sí puedo contar contigo o no. Pero segunda y más importante, la disciplina. En medicina somos muy disciplinados. No digo que en otras áreas no, lo más seguro es que sí, pero en medicina somos, ya tal vez en otra ocasión me Disciplina es tocará. algo básico, ¿no? Ahí. ¿Vale? Ajá, La es algo disciplina. básico porque estamos con pacientes, estamos con gente y a lo mejor 5 minutos de una llegada tarde, a lo mejor algo puede ocurrir. O sea, ahí nada de que, ay, pobrecito, tenía sueño. No, o sea, trabajaste ayer 40 horas, te fuiste tarde, pero tienes que llegar a las 7 de la mañana porque el paciente no se va, ¿eh? Y es tu responsabilidad. ¿Me explico? O sea, hay otros medios en los que dirían, pobrecito, pues se quedó y no durmió. Y, oye, 40 horas sin dejar de trabajar en las guardias más feas, en las normales 32, 36 horas. De todos modos, tiene que estar a las 7 de la mañana y desde las 5 de la mañana vamos a ver una clase. Entonces, a las 5 de la mañana, ahorita que es en línea, te conectas en línea a tu clase y te presentas a las 7. Así, literal. Aunque suena muy extremo, así es. Bastante pesado. Sí. ¿Me podría decir cómo es el desarrollo de un médico ahora sí que desde que realiza el examen para ingresar a la universidad hasta que termina siendo médico? Muy bien, pues sin meternos en mucho detalle, punto número 1, decide ser médico. Punto número 2, checa las universidades. Punto número 3, checa las convocatorias. Punto número 4, ingresa, pum, hace los exámenes de las universidades que considero. Hay universidades que se rigen por un examen, hay otras que por un curso propedéutico donde tienes que estar 6 meses y se elige un número específico y los demás pues no ingresan. Tienen que repetir el curso propedéutico y nada más. Entonces, ya después de ahí, pues ya entras. Habitualmente, son 2 primeros años de ciclos básicos. Es decir, vas a estar solamente en la universidad tomando clases teóricas, porque no te pueden llevar al hospital desde el primer día. 2 años de ciclos básicos, puro aprendizaje de hospital, anatomía, fisiología, bioquímica,
histología, que es el estudio de los tejidos a nivel de microscopio, la función de todo, las bases, y un poquito de clínica, un tantito de clínica de la parte respiratoria para que comiences a enfocarte a cómo revisar a un paciente, toda esa parte. 2 años ciclos básicos. Después son 2 años de ciclos clínicos, es decir, ya te vas a un hospital. Dependiendo de la escuela, pueden ser 2 o 3 años. Habitualmente, en el 95% de las universidades, son 2 años más. Son 2 años de ciclos, te digo, de ciclos básicos, 2 años de ciclos clínicos. Ahí sigues tomando clase y vas al hospital. Y entonces, por ejemplo, tienes clase por las mañanas y de ahí te vas a rotar al servicio. Cuentas con 7 materias, por ejemplo. Y tienes, por ejemplo, 20 semanas, cuentas con 5 materias, vamos a pensar que son más, pero bueno, 5 materias y cuentas, hay 20 semanas del curso, de ese semestre, ¿no? Entonces, si lo dividimos, pues tocaría a 4, si no me equivoco, a 4 semanas por cada materia. Creo que sí. Soy un poco malo en las matemáticas, 5 sí. Creo que sí son 4 semanas por cada materia y rotas 4 semanas por cada servicio, en el que ves pacientes y haces en el pase de visita con especialistas y con médicos de todo tipo, según la especialidad. Y entonces, del día, vas a clase 2 o 3 horas y puede variar la materia porque tienes que ver clase de todas. 2 o 3 horas, ahí se reduce la clase. Y después acudes al servicio, en donde ya ves pacientes, ya lo que viste en clase lo enfocas y ya comienzas a hacer suturas, comienzas a hacer curaciones, entonces te enfocas en lo teórico práctico, ya en ciclos clínicos. ¿Alguna duda hasta ahorita? Ninguna, ahora sí que ahí ya se viene lo intenso, ¿no? Digamos. Ajá, ahí según la universidad, la mayoría no haces guardias ahí todavía. Y luego ya viene el 5.º año, que en muchas universidades, bueno, sí, es el 5.º año en todas, casi en todas, porque algunas, en la carrera de medicina va a 6 años y en otras a 7 años. En mi universidad fueron 6 años y medio por el propedéutico. Entonces, ya después, en lo habitual, el 5.º año es en el que se puede ver, bueno, se puede iniciar el internado. Ya en el internado ya tienes una responsabilidad legal y de todo. Ya estás a cargo tú del paciente, lo que aprendiste lo tienes que poner al cine desde que te presentas. Ya tú firmas en el expediente, haces las notas de registrar, vi al paciente con esto, clínicamente con esto, en los laboratorios con esto, la evolución del paciente es esta. Y ahí es una guardia cada 3 días todo el año, sea sábado, sea domingo, es como de las etapas más matadas del médico. Ahí es un año completito, desde el 1 de diciembre hasta el 31, perdón, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. O sea, ahí ni un día, solamente te respetan los días como el 1 de mayo. Si no te toca guardia, te pueden respetar el 1 de enero, pero si te toca guardia, vas. O sea, te respetan los días no laborables súper exigentes, que son nada más como 4 en el año, y eso si no te tocó guardia, si te tocó guardia tienes que ir de todos modos. Y ya después viene la etapa del relax, donde ya te vas al servicio, pero depende. Yo, por ejemplo, estuve en Linda Vista, en un centro de salud que se llama Rafael Ramírez Suárez, y ahí pues nada más acudía de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El primer mes estuve con médicos en módulo y ya después ya me dejan dar la consulta a mi solo. Y ya después de ahí, en ese proceso de servicio social, haces el examen profesional, puede ser Ceneval, puede ser un examen ECOE, que es un examen práctico con pacientes simulados, puede ser mediante investigación, puedes entregar una investigación bien concretada y con esto te puedes titular, pero la tienes que presentar ante sinodales. Pueden ser en varias opciones según la universidad y ya te titulas, cierras el servicio social, lo acabas, lo terminas, entregas una investigación también que tienes que hacer como protocolo de tu población en el servicio social, diciendo mi población es de tanto, las enfermedades que más influyen aquí son estas, la mortalidad principal es por esta enfermedad. Entonces, analizas epidemiológicamente tu población para comprenderla, para entenderla y decir, esta es la solución que tengo que implementar porque este es el problema de salud con ellos. Y ya te titulas y ya acabaste. Ya nada más es esperar a que llegue el título como yo estoy ahorita. Ya en 2 semanas puedo ya tramitar mi cédula y el título llega en 2 meses. Y ya. ¿Se Eso sin determina especialidad, sales como médico como general. médico general, no? Así es. Ok. ¿Tú a qué especialidad vas enfocada y por qué razón? Fíjate que yo, cuando entré a la carrera, quería pediatría. Y hasta como el segundo año dije pediatría. Luego le cambié a ginecología. Y ya cuando entré, un semestre antes del internado, entro a una cirugía de traumatología y ortopedia. Te voy a ser honesto. En todo somos mexicanos y en todo hay bromas y en todo hay chistes y en todo hay todo. Y entonces en el gremio de la medicina se dice que los traumatólogos pues son los que
son los que ponen clavos en las articulaciones, ya lo sabrás, has visto un paciente con un clavo saliendo de aquí, así de la articulación, pues dicen que son los carpinteros o los albañiles, ¿no? Suena chistoso y es nada más para reírnos un poco, ¿no? Entonces, pues, entré a una cirugía y yo dije, ay, ¿estos qué, no? O sea, esos especialistas que bien chafas, ¿no? Ni me gustan, que lo que su trabajo es impresionante, como muchos de los médicos y como todos. Cada quien enfocaba en los suyos impresionantes su trabajo, pero pues a mí no me gustaba. Y no había ayudante y me dijo el ortopedista, el traumatólogo, no tengo segundo cirujano, ¿me ayudas? Y yo, ¿qué? O sea, no he entrado en el internado, ¿cómo te voy a ayudar? Dije, bueno, lo tengo que hacer. Ya está en otra cirugía, hasta en neurología, te apoyo. Sale. Y literal saca su taladro, saca todo el show, una fractura a nivel de peroné y saca su plaquita. Estaba el huesito así, ¿no? Todo rotito. Pum. Saca su plaquita y le pone algo, el huesito así rotito, vamos a pensarlo así, ¿no? Saca su plaquita, se la pone encima y alinea el hueso. Y con la plaquita que cuenta con hoyitos tiene tornillos especiales, óseos, para que no se generen infecciones, esterilizados y todo. Y el taladro es especial, pero literal, pues es un taladro. Entonces, alinea la fractura, pone la placa y me dice, perfora el hueso. Y yo así de, ¿qué? Hazlo, perfora el hueso. Entonces ya, alineo la placa, pum, alineo el hueso, lo reviso que esté bien, como él me dijo, y perforo el hueso. Entonces hago la guía con una broca, literal, con una broca. Y después le dice al ayudante, al ayudante que trae el instrumental, tornillo bicortical. ¿Qué es eso? Pues es porque el hueso cuenta con dos corticales y tiene que tener el tornillo y la fuerza para atravesarlas, porque los huesos son fuertes. Y entonces, pum, metimos los tornillos, todo, y yo me quedé así de, ¿qué? Entonces, quiero traumatología y ortopedia porque es mi crush en el mundo de la medicina. Okay. Llega a estar así como del odio al amor. Así es, en ese momento me enamoré y dije, ¿qué? Entonces, primera opción, traumatología y ortopedia, segunda opción, anestesio, una especialidad importantísima. Toda cirugía ocupa un anestesiólogo y es el que mantiene estable al paciente durante la cirugía. Entonces, es otro de mis crush, pero el principal es traumatología. También podría ser cirugía general. Cualquiera de estos tres, si se pudiera, yo me doy por bien servido. Como médico general también estoy más que contento. Entonces, lo que sea para mí, con mucho esfuerzo, pues espero lograrlo. Y así será. Muchas gracias, esperemos que sí. Dime realmente qué tan difícil es ingresar a la carrera de medicina. Ahora sí que dicen, o todo el mundo dice, que hacer el examen para ingresar a medicina es de lo peor que uno puede pasar. Pues sí, realmente, en primera está el hecho de que yo sí creo en la posibilidad de que hay gente que tiene mucha capacidad, o hay personas que tienen mucha capacidad para hacer un ejercicio de alguna cosa en la vida real. Pero hay gente que al ponerse en un examen le cuesta mucho. Y viceversa, hay gente que no es tan buena en la vida real, pero en un examen es excelente. En primer lugar, un examen no te define y un examen no dice nada de ti. No te define. Es importantísimo eso. Puedes ser el mejor ingeniero del mundo, pero si tú te cuestan los exámenes y a veces es una evaluación estricta, porque pues no te van a preguntar de forma oral, porque son miles, ¿no? A veces los que están intentando ingresar. Entonces un examen no te define. Nunca tires la toalla, tú puedes. Es como lo número uno. Efectivamente es difícil. Y más, pues con lo competido que están hoy en día las universidades como la UNAM, el Politécnico, la UAM. Si te vas a otros estados, la de Guadalajara, en el Estado de México también, por ejemplo, está su universidad especial en Puebla, la de las Américas. O sea, en cualquier universidad es difícil, es difícil. Y, y la posibilidad de entrar, pues prácticamente se va a un 3 o a un 2%, o a un 4 o 5%, dependiendo de la universidad. Puede ser hasta un 10% de los que están concursando. Y luego échale que hay universidades que tienen pase directo desde la prepa. Y qué buena onda, o sea, está chido, pero se me hace luego un poco injusto. No creo que sea como que tan justo, tan correcto, porque hay gente con promedio de 7.8 que pasa directo, ¿no? Entonces dices, ¿qué? O sea, ¿Cómo es que ellos pasan y uno que se está matando estudiando para realizar el examen no pasa? así es, con pases directos. Y eso no está chido. Entonces, sí, efectivamente es un examen difícil.
Sí, es un examen que requiere de mucha preparación. Es un examen que yo creo que nadie siendo tan inteligente puede pasarlo, porque a veces los exámenes no es tanto de conocimiento, sino de saber contestarlos. No es tanto sino de saber esos tips clásicos de, mira, eso es lo que más viene. Eso también es muy importante, dominar eso. Porque hay cosas, incluso dentro de medicina, cuando yo hice el Ceneval, que fue mi método de titulación, yo dije, ¿eso de qué le sirve a un médico? O sea, la verdad es que no es tan relevante, sí, pero lo tienes que saber para ese examen. Estudiarlo para ese examen y de ahí en fuera enfócate en otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy difícil entrar. La posibilidad, pues, es, yo creo que dependiendo, si es una universidad pública, entre el 3 y el 5%, pero de que se puede, se puede. O entre el 3 y el 10% según la universidad. Pero de que se puede, con mucho esfuerzo, sin tirar la toalla y nada, de que no pase el primer año y ya me tiro a llorar y ya no voy a hacer nada de la vida porque pues ya me dio flojera. No, hay que intentarlo y hay que seguirle. Y así es esto. Y digo, no, aprender a no tirar la toalla y decir, le voy a dar. Y estando consciente de que las cosas no son fáciles, no es fácil. Y te digo a alguien, y por otra parte, la parte que yo veo de que puedes ser excelente en un examen y en la práctica no ser tan bueno y viceversa, ¿vale? Entonces, a mi criterio sí es difícil. Y hay otros procesos diferentes, como el que yo sufrí. Primero un examen, yo estudié en Justo Sierra, en la Universidad Justo Sierra en Ticomán. Primero un examen de conocimientos, pásalo, ¿no? Igual y el ingreso es menor porque es una escuela privada. Y ya de ahí solamente entran 200 al propedéutico y de esos 200, en promedios, y te ponen 6 meses, 7 materias troncales de medicina. 6 meses, perdón, sí, 6 meses, 7 materias troncales de medicina y FAS, 90, nada más entran 90. Entonces, de haber hecho examen, más o menos 800, y entrar 200 y perder 6 meses de su vida, para los que entramos, pues no los perdimos, pero para los que entran, pues sí los pueden perder esos 6 meses de su vida. Aparte de que es una cosa que tiene un costo. Y de ahí llega el día, ¿saben qué? Simplemente va por promedios del 1 al 90. El 91 está fuera. Literal. Así fue. Gracias a Dios yo la verdad me pegué, le eché ganas. Desde el examen de ingreso, quedé en los 200 y de ahí me pegué en mi promedio eran 3 parciales. Desde el primer parcial quedé como en el lugar 80 y tantos y dije, no, me está costando, me bajar 50 y tantos. Y de ahí no te voy a decir que en ese momento me quedé en el top 10, no te mentiría, me quedé en el top 30. Y ahorita, como egresado, estoy en el top 20 de mi generación. Pero pero es difícil, pero sí se puede. Y de todos modos, no hay que siempre considerar tener más opciones, siempre. O sea, siempre es súper importante eso, porque también, si tú dices, al final aquí se me dificultó, tiene que haber más opciones, más cosas que te pueden gustar. Eso es importantísimo. Pero primero no tirar la toalla y no morir en la raya, simplemente. Porque sí es difícil y yo entiendo que tienes como ese miedo y que tus compañeros lo tienen, pero sí se puede. Otra cosa sería igual enfocado para lo mismo. ¿Qué tan cierto es de que solamente los más inteligentes se gradúan de medicina y si se necesita un promedio de excelencia para poder ser un gran médico? Rayos, el patrón principal es que, es que los médicos que cuentan con un promedio bueno pueden ser buenos médicos. Es el patrón principal. Pero sí creo que una calificación no te define. Y yo te voy a decir por qué. Aquí no hay nadie que me escuche de mi generación. Cuando hice el examen Ceneval, yo tengo un promedio más o menos, te lo comparto. Tengo un promedio de 8.6 y tengo una compañera que tiene promedio de 9.3. En mi universidad te puedes titular con promedio también, cosa que me importó, perdón, que se me pasó comentarte. Con 9.5 te puedes titular. La universidad tiene casi 30 años dando medicina y nadie se ha titulado por promedio. Nadie. O sea, en Justo Sierra Medicina, nadie ha logrado más de 9.5 de promedio general. Nadie. O sea, imagínate la dificultad. Esa chava llegó a 9.3. Llegamos al momento de decir, sale pues, vamos a elegir la forma de titulación. Pum, dale. Ceneval. Ella también eligió Ceneval, pero yo no sabía. Presentamos el Ceneval y de pronto estaba ahí. Dije, pues de las mejores de la generación. Todo bien. Yo con mi 8.6 y ella con su 9.3. X de la vida, ¿no? Y yo pasé el Ceneval y ya no. ¿Me explico? Y eso no quiere decir que ella sea mala, pero tampoco me explico, o sea, la vida es así y esto es muy variable, pero yo he visto, a lo mejor ella es muy mala para los exámenes y me estoy enfocando en lo que te comento,
Pero yo he visto médicos de 9.4 que la verdad me han dejado mucho que desear. Y médicos de 8.3 que he dicho, wow, mis respetos, este hombre nunca se enfocó tanto en los exámenes, se enfocó en saber. Pero no hay que importar que todo es importante. No hay que olvidar, perdón, que todo es importante. El promedio, tu conocimiento, porque al final vas a presentar algún día un currículum. Entonces, digamos que el número no te define. Tampoco vas a tener un 7.8, o sea, no, pero yo te comparto esa experiencia y con eso no quiero decir que yo sea absolutamente mejor, pero o lección de vida, ¿no? Entonces, un número tampoco te define, a mi criterio. Ok, y ahora sí que llegando al final de esta entrevista, ¿algún consejo o algunos consejos que quieras darnos para las personas que queremos estudiar medicina? Medicina y cualquier área y cualquier cosa que quieras hacer en la vida, pero en tu caso es enfocado a medicina. Siempre que me preguntan esto, mi palabra es constancia. La constancia es la base de las cosas. Constancia. Y siempre les digo, siempre que me preguntan esto, oye, ¿cómo puedo lograr esto? ¿Cómo puedo lograr un negocio? ¿Cómo puedo lograr una carrera? ¿Cómo puedo lograr la admiración de X persona? ¿Cómo puedo? Que eso es secundario, ¿no? Pero ¿cómo puedo lograr algo? ¿Cómo lo puedo lograr? Constancia. ¿Cómo puedo lograr un ahorro para comprar una casa? ¿Cómo? Y ahora más enfocado a esto, porque hay calificaciones, hay evaluaciones, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas. Constancia. Si tú eres constante, vas a lograr lo que sea. Para mí la constancia, añadida a la concentración. Pero la base es la constancia y yo siempre les digo, ¿por qué creen? No me gusta ver política ni quiero decir que sea bueno o malo, pero ¿por qué AMLO? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador es presidente? ¿Por qué razón? Porque fue Fue constante. constante. Porque en 3 elecciones perdió la primera y se burlaron de él, perdió la segunda y se volvieron a burlar de él, se carcajearon de él y todo el mundo dice, ay, videos tontos, ay. ¿Y él qué dijo? Pues me cambio de partido y luego qué dijo, pues creo mi partido. Y hacía videitos y todo. Y después de 18 años prácticamente y toda una vida, porque seguramente fue su sueño, logró ser presidente. Y no quiero decir que sea el mejor, yo tengo muchas situaciones con él que no me agradan, ¿no? Pero cada quien está bien. Pero la constancia fue lo que lo llevó a ese puesto, a ser el presidente de un país. ¿Tú crees que la constancia no te puede llevar a lograr ser un buen médico, a lograr tener una casa muy bonita, a lograr muchas cosas? Claro que se puede. Entonces, para mí, la reflexión es la constancia. Ok. Te agradezco mucho por el compartirme todo esto, tanto cosas personales como cosas más generales. Y pues más que nada, gracias tu tiempo, por darnos tantito de tu tiempo. Me alegra mucho que hayas podido realizar la entrevista conmigo y sacarme de algunas dudas que yo tenía, complementar otras cosas que yo tenía ya en mente y ese consejo, que es un gran consejo, que nos das a todos. Al contrario, muchas gracias por la confianza. Estoy contento de que a lo mejor tenés consideradas a más personas y me elegiste a mí, incluso pues recién egresado, ¿no? En este proceso pues estoy también intentando crecer cada día y así tenemos que estar todos. De verdad, muchas gracias por la confianza. No hay nada que agradecer. Realmente ese tiempo yo sé que es muy bien invertido y espero que les pueda servir de mucho. Esa es mi experiencia. No soy muy bueno en las entrevistas. Seguramente en alguna pregunta me faltó algo importante. Tal vez algo muy importante. Pero algunas otras cosas también importantes para mí se las quise compartir y espero que les sirvan de mucho. Un gusto estar aquí y hay que luchar, ser constantes, que nadie te diga que no y hay que darle. Muchas gracias de nuevo. Pues un gusto. Igualmente. Que tengas buen día, bueno, que tengan buen día todos y pues sería todo. Sí, si tú dices que es necesario el cierre, sería todo. Vale, pues. Gracias.